Cindy Arsenault era una joven que vivía en la mansión de su padre Leónidas, junto a él y a su mayordomo Chive. Ella era una dulce niña que amaba demasiado a su padre, pero también era una solitaria por los constantes viajes de él por negocios. Ella deseaba con todo su ser tener un amigo. Un día, aquel deseo se hizo realidad cuando un peculiar Pokémon entró a escondidas en su hogar. Se trataba de un Rotom. Ella comenzó a jugar diariamente con su nuevo Pokéamigo e incluso descubrió las habilidades de este para cambiar de tier. Ambos solían jugarle bromas a Chive, el mayordomo. Rotom solía transformarse en algún electrodoméstico del hogar y así darle una pequeña descarga eléctrica al mayordomo para asustarlo. Los sustos del mayordomo solían hacer descostillar de risa a Cindy y a Rotom. Fue en el aniversario del casamiento de Leónidas cuando la tragedia ocurrió. Victoria, la esposa de Leónidas, había muerto dando a luz a Cindy. Leónidas le guardaba resentimiento a su hija por ello. Cindy se daba cuenta de la frialdad con la que su padre la trataba, pero a ella no le importaba y amaba a su padre con locura, esperando que algún día él pudiese perdonarla por lo ocurrido con su madre. Aquel día del aniversario, Leónidas se sentó en su sillón a embriagarse hasta perder el conocimiento. Esta nueva copa de vino es en conmemoración tuya, mi amada Victoria. El mayordomo Chive se encontraba acobijando a Cindy, que se había quedado dormida en el suelo de su habitación. Leónidas le gritó al mayordomo que se acercara inmediatamente. Chive sabía que su amo podía ponerse bastante agresivo cuando estaba alcoholizado. Al acercarse, Leónidas le ordenó que le cocinara unas chuletas. Chive acató la orden y se dirigió a la cocina, mientras oía cómo Leónidas volcaba en el suelo una de las botellas de vino que había bebido. Cuando Chive volvió con el platillo, Leónidas estaba aún más ebrio que antes. Leónidas comió una pequeña porción de las chuletas para luego escupírsela en el rostro a Chive y lanzar el plato con violencia hacia la pared. El ruido despertó a Cindy. Ella bajó por las escaleras de forma sigilosa y vio cómo su padre trataba de idiota a su mayordomo porque las chuletas no estaban bien cocidas. ¿Qué ocurre, papá?, preguntó ella temerosa. Vuelve a tu habitación. Papá está hablando con Chive. Cindy notó el desastre en que su padre había convertido la habitación y luego notó que este mantenía un cuchillo de cocina en su mano. Asustada porque su padre no hiciese daño a Chive, ella corrió a abrazar al mayordomo para protegerlo. Maldita sea Cindy, vete a la maldita habitación, exclamó Leónidas en una explosión de ira. Cindy comenzó a gritar que no lo haría. Leónidas golpeó a Chive en el rostro y luego tomó con sus puños a Cindy, sujetándola en el aire por el escote de su vestido. Vete a la habitación, maldita perra. Acto seguido, Leónidas abofeteó a su hija, que se quebró en lágrimas. Leónidas seguía abofeteando a su hija, mientras Chive recobraba el reconocimiento. Antes que el mayordomo pudiese defender a la niña, Leónidas lanzó una Pokébola. Era su tipoción. Encárgate a esa basura, le ordenó Leónidas a su Pokémon. La bestia obedeció, pero el cruel destino quiso que la niña se pudiese zafar de su padre y corriera a proteger al mayordomo. Las llamas envolvieron a la niña. Sus gritos, compuestos de pura agonía, hacían eco en toda la mansión. Chive, aún mareado, corrió a la cocina a conseguir agua para ayudar a Cindy. Leónidas, aún ebrio pero consciente de la atrocidad que había hecho en su hija, tomó una botella con líquido que tenía a mano. Fue luego de lanzársela al cuerpo envuelto en llamas de Cindy, que se dio cuenta de lo que la etiqueta de la botella decía. Alcohol. Las llamas, potenciadas por el líquido, iluminaron toda la habitación. Mientras la luz de las llamas iba en aumento, los gritos de la niña hacían lo opuesto. Hasta que ya no se oyó ningún grito. Chive llegó con un balde de agua. Lo lanzó sobre Cindy, pero ya era tarde. El mayordomo cayó de rodillas sobre el cadáver calcinado de Cindy. El hombre lloraba desconsoladamente. Leónidas en el fondo sabía lo que había ocurrido, pero su mente trataba de reprimir la verdad. Chive, mi hija se encuentra bien. Hija. Dile algo a papá. Leónidas tomó uno de los brazos carbonizados de Cindy. Hija. Oh no, por Dios no. 24 horas después, un grupo de policías irrumpió en la mansión Arsenault. La mezcla de olores de alcohol, sangre y carne chamuscada impactó de lleno en sus narices. Los policías se sobresaltaron cuando, en medio de la oscuridad, oyeron unos llantos. No parecían de humano, sino de un Pokémon. Siguieron el sonido de aquel llanto. Era un Pokémon anaranjado que flotaba sobre el cadáver calcinado de una pequeña niña. Los policías también hallaron otro cadáver en medio de aquella escena de terror. Era un hombre adulto, vestido de mayordomo y con la garganta cortada.
Hasta el día de la actualidad, ninguna persona se ha animado a vivir en la vieja mansión. El lugar únicamente es el hogar de muchos Pokémon salvajes. Las leyendas urbanas del bosque dicen que es posible observar a Cindy y a su mayordomo Chive rondar por las habitaciones de la mansión. Algunos dicen que ellos siguen su vida como si nada, otros que ellos intentan buscar la forma de huir de allí. Quienes han tenido un encuentro con el espíritu de Cindy, dicen que ella está feliz. Ella deseaba con todo su ser tener un amigo, y aquel amigo, la acompañará para siempre en la vieja mansión, jugándole bromas al pobre mayordomo Chive. Si te encuentras en la vieja mansión y ves como alguna habitación se ilumina por un pequeño ataque eléctrico, es posible que oigas a Cindy y a Rotón reír por aquella tonta broma de Rotón transformándose en un electrodoméstico, y en la que el mayordomo Chive no deja de caer.